Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Hola con todos, ¿cómo están? El día de hoy, un día más en Vinculación al Día, tenemos un proyecto sumamente interesante que mezcla la arquitectura con los niños. En este momento me encuentro con la arquitecta Lorena Vivanco, con la arquitecta Mónica González y con el arquitecto Jorge Tenesaca. Ellos nos van a contar un poquito de este interesante proyecto porque mezcla el entorno, mezcla el hecho de sentirnos que pertenecemos a un lugar con esto de la arquitectura. Cuéntenos un poco, bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Buenos días, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Aprendizajes Urbanos Guardianes del Derecho a la Ciudad es un proyecto de vinculación con la sociedad que tiene un periodo de vigencia de 3 años y tiene como objetivo llegar principalmente hacia los niños. Buscamos desde la pedagogía urbana insertarnos en los procesos educativos de los niños de 8 a 10 años con la finalidad de enseñarles desde el inicio el derecho a la ciudad. Este derecho que es poco conocido por los niños, pero muy fundamental para conocer y apropiarse de la ciudad. Y este proyecto nació hace 5 años y tenía en su primer inicio la finalidad de hacer una guía para explicar el derecho a la ciudad a los niños a través del dibujo, de ese lenguaje que es muy conocido por los niños. Y posteriormente fuimos avanzando con la guía y dijimos, bueno, este proyecto no solo puede quedarse en la guía, sino tiene que pasar y ir explicando a los niños. Entonces, todos los días, miércoles y viernes, todo el equipo, tanto Mónica, Jorge, Paola y Sebastián, que son profesores del proyecto, nos vamos a las escuelas, trabajamos con las escuelas urbanas y rurales y entonces damos una cátedra del derecho a la ciudad. Pero claro, esta cátedra no es la común que hacemos con nuestros estudiantes universitarios, sino tiene mucho de un aprendizaje lúdico en donde con el juego les vamos enseñando a los niños qué es la ciudad, por qué se planifica la ciudad, también por qué son importantes las áreas verdes, el arbolado urbano, el derecho al sol, el derecho al agua y también cuáles son los compromisos que ellos tienen. Entonces, todo este proceso de aprendizaje nos va ayudando a que los niños vayan propiciando desde pequeñas edades cómo apropiarse de la ciudad, cómo recorrer, cómo querer a su ciudad y también cómo conocer a su ciudad. Qué interesante y muchísimas gracias por esa breve introducción. Realmente creo que es bastante importante esto porque, si les soy honesta, yo no he escuchado nunca antes del derecho a la ciudad, ni mucho menos el, no sé, el derecho al sol o todas estas cosas tan interesantes y sobre todo el derecho al agua, ¿no? Qué interesante porque somos, como sabemos, una ciudad que cuenta, gracias a Dios, con agua potable. Entonces, qué lindo, qué bonito. Y cuéntenos ustedes, Mónica y Jorge, como colaboradores, ¿cómo ha sido este proceso de irse más o menos metiendo con los niños, involucrando con ellos y cómo han ido ellos aprendiendo esto? Gracias, Valentina. Gracias a los compañeros por el tema de la conversación. Explicar también que la carrera de arquitectura tiene brazos de formación. Es importante este proyecto porque conjuntamos varios actores dentro de la formación del arquitecto. Mis compañeras que tengo aquí son profesoras del área de urbanismo. Eso quiere decir de que el arquitecto no solo se dedica al diseño de una vivienda o involucra solo el diseño de un edificio, sino que involucra temas mucho más territoriales, más grandes, involucra la ciudad entera. Ellas están en esa área y hay profesores también que estamos acompañando el proyecto, que nos hemos ido integrando, asimismo porque el interés en el tema de la formación siempre ha estado en mi óptica. Y claro, yo soy profesor del área de diseño arquitectónico, pero tengo mucha experticia en el tema de la comunicación gráfica. Claro, Lorena había hablado sobre el tema de que en la primera etapa el dibujo era importante, entonces vimos, ahí está también una cosa buena del proyecto, de integrar a personas en diferentes experticias. Hay profesores del área gráfica, hay profesores de diseño, hay profesores de urbanismo, que nos tomó por sorpresa, eso sí debemos decir, el tema de impartir clases en la primaria.
y en los niveles básicos de formación, porque nosotros somos profesores de superior, ¿cierto? Ujú. En la universidad. Y eso para nosotros ha sido, en mi caso, ha sido un aprendizaje muy, muy bueno. Porque yo veo que en esos espacios, hablarles de estos temas que Lorena explica, em, llegar a los niños se necesita estrategias pedagógicas diferentes a los estudiantes universitarios. Y eso nos ha hecho repensar cómo llegar al tema del conocimiento que les tratamos de compartir con estrategias de diferente calibre. Gamificaciones, juegos lúdicos, donde la participación y la clase ya no se vuelve tan estricta. Y yo me dedico mucho a la ilustración arquitectónica y cuando Mónica o Lorena hacemos grupo porque nos dividimos en las escuelas, pues yo me dedico a ilustrar y voy como contando la historia y eso les gusta mucho a los estudiantes. Y creo que ahí el aprendizaje también se vuelve mucho más interesante. Creo que esa es una de las cosas muy interesantes que nos hemos topado, el tema de vivenciar la educación básica y nosotros adaptarnos. Por una razón, por ejemplo, usted, y yo estoy dando clases en la universidad y digo algún concepto o digo alguna afirmación y los estudiantes de nuestra facultad a veces se quedan muy callados. Yo creo que es una debilidad del estudiante. Debería ser crítico, debería Ujú. pausar, debería interrogar. Y eso hacen los niños. Eso hacen los niños. Un día habíamos pintado un color que no correspondía a una nube o un sol. Y ellos enseguida reflexionan, pero ¿por qué esto, Jorge? ¿Por qué haces esto? Debe ser de este color. ¿Por qué el perrito está cruzando en la calle y no está por el paso cebra? Entonces, son muy críticos y eso nos ha dado una experiencia muy, muy interesante. El proyecto, a partir de estas clases, también se extiende al tema de la vivencia ya en la ciudad. Eso creo que es importantísimo en este momento en el que las redes sociales y todo el tema de la tecnología nos abunda. Los niños aprenden mucho más pisando la ciudad, dándonos cuenta de que hay texturas, de que hay colores, que hay sonidos. Eso les encanta. Y creo que eso es lo que nosotros no estamos perdiendo cuando nos involucramos en esta pantalla. Y eso creo que también es un tema muy importante en el tema de enseñarles que hay un derecho que ellos tienen que exigir en la ciudad. Bueno, Mónica también les va a contar más, pero ese es un poco lo que yo te quería comentar, Valentín. Qué lindo y qué, una vez más digo, qué bonito, qué interesante, porque realmente es muy importante justamente esto de alejarnos un poco de las pantallas, porque ya no vivimos en una realidad, lamentablemente. Y bueno, a mi mamá le encanta el sonido de los animales, le encanta la ciudad en general, y bueno, es algo que aprendimos mucho de ella, pero ella sí, cuando salimos o cosas así, nos dicen, no, no cojan el celular y más bien escuchen a los pájaros o estén un poco más presentes, porque nos falta estar presentes. Entonces yo creo que es esencial, más que todo a las generaciones que vienen, hacerles estar presentes, saber que tienen una ciudad, que hay texturas justamente, es algo muy, muy, muy lindo. Entonces, muchas gracias, Jorge, bueno, plantearnos esto, ¿no? De la tecnología, que también es importante, aparte que los niños están tan sumergidos hoy en día en la tecnología, que es difícil, yo creo que más que todo, mantener la concentración, justamente, no sé, en la ciudad o todo esto, y qué lindo tener un proyecto que justamente les muestre que no solamente existe el teléfono, sino que hay mucho más. Y Mónica, usted cuéntenos un poquito cómo ha sido para usted Creo esta que experiencia. Sí. además es importante resaltar, más de lo que Lore y Jorge han comentado, el aula de clase también sale. Entonces, no impartimos únicamente clases en un aula frente a una pizarra y con las actividades que tenemos ya definidas en la guía metodológica, sino también salimos a la ciudad. Hemos hecho clases en el Barranco, salimos al Parque de la Madre, hemos recorrido el centro histórico. Es emocionante verles a los niños el momento que, por ejemplo, hicimos un recorrido en el tranvía. O sea, fue esa emoción de salir a la ciudad, de salir con sus compañeros, pero además ese conocimiento que estamos impartiendo a los niños, a nosotros nos alegra también mucho porque no queda en ellos, sino ese conocimiento se traslada a sus hogares, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. Las actividades no terminan en clase, se llevan actividades a casa y el objetivo es que ese conocimiento se difunda también con ellos.
Cuando hemos salido a la ciudad y hemos hecho estos recorridos, también es una emoción para sus padres, porque ellos también llegan y salen con nosotros. Y más allá, claro, de tomarles la foto o ver cuál es su comportamiento en la ciudad, también ellos van retroalimentando y se va difundiendo de esa manera lo que nosotros aspiramos, y es a garantizar este derecho al espacio público, el derecho al sol, el derecho a una ciudadanía justa, responsable con su territorio. Y eso es importante, porque si a esos niños que estamos formando ahora logramos que, y van a ser nuestras futuras autoridades, van a ser los futuros empresarios, inversionistas, ciudadanos de Cuenca, estamos garantizando que esta ciudad, de alguna manera, de la cual todavía nos sentimos orgullosos porque garantiza muchos de los derechos que enseñamos, se siga manteniendo y mejore aún todavía su calidad de vida. Entonces es importante resaltar eso, ¿no es cierto? Que el conocimiento no se queda en el aula. El conocimiento se difunde desde los niños a sus hogares y trasciende. Y eso también es un producto importante que está logrando el proyecto. ¿Qué es lo que ustedes quizás han visto en los niños que le han transmitido a sus papás? Porque yo creo que esto involucra no solamente a ustedes, sino justamente, como usted dijo, a sus padres, a los abuelos, porque al final un niño lo primero que hace cuando llega a la casa es que cuenta su día. Cuenta su día, cuenta lo que hizo, lo que le pareció interesante. Entonces, ¿de qué forma o qué cambios ustedes han visto en los padres o qué comentarios han llegado de los padres hacia ustedes respecto a este increíble proyecto? Bueno, desde los padres, cuando a mí, y voy a contar un tema un poco más que nos ha pasado ya fuera del aula, es que una vez que han pasado, los primeros niños tuvieron clase ya hace 4 años más o menos en la escuela francesa. Esos niños obviamente que en su momento tuvieron 9 años, estamos hablando de 11 años más o menos, yo me he encontrado con ellos, con sus padres. Entonces siempre es, yo me acuerdo de usted cuando le dio clase a mi hija y aprendió sobre esto. Y George, por ejemplo, tiene una iniciativa súper interesante que es regalarle semillas. Uh-huh. Entonces los niños se emocionan mucho al recibir la semilla, pero claro, es darle el seguimiento a si es que cultivó, si es que el girasol, fundamentalmente es lo que George les da, si nació, si creció, demás. Entonces, claro, después es contarnos eso, ¿no? Mi girasol sí creció y vivió tanto tiempo. Entonces, es todavía el recordar y el vivir esa clase. O sea, fue algo que impactó en su vida de alguna manera y en sus padres. O sea, sus padres no se olvidaron de nosotros que pasamos algún momento, 4 meses en la escuela. Y a veces es decir, mi hijo menor también está ahí, ojalá ya tenga la clase de guardianes. Y ya más adelante hablaremos el tema de la graduación, que es otro momento épico para los niños, pero también para sus padres, que es el hecho de venir a la universidad. Entonces y hay anécdotas con los niños, con los padres, nosotros mismos, que salimos a veces sorprendidos porque los niños también nos enseñan a nosotros. Uh-huh. No es solo que nosotros vamos a darles algo, no, nosotros también salimos y reflexionamos y cuestionamos sobre lo que hemos llegado a impartir, sobre lo que tenemos que mejorar y sobre también temas que nos han traído a conversar con nuestros estudiantes de pregrado. Es decir, a ver, con los niños estamos trabajando este tema. Nos han cuestionado la intervención en el espacio público. ¿Por qué estamos diseñando el espacio de esta o de la otra situación? Entonces, claro, eso nos lleva a impartir ahora con nuestros estudiantes de pregrado y pensar cómo estamos interviniendo como arquitectos de ese espacio. ¡Qué fuerte! Todo lo que me cuenta, pero qué lindo. Y es que es muy importante porque realmente yo creo que como cuando uno ya crece, uno no ve las cosas como ve un niño. Un niño es súper honesto. Un niño dice, bueno, ¿por qué es? O sea, cuestionan todo. Realmente yo tengo 2 hermanos pequeñitos y sí, cuestionan todo. No, que por qué así, por qué eres así, por qué. Me acuerdo que les cuento algo divertido. Justo ayer mi mami me manda a comprar unos helados. Y le digo, no, mami, qué pereza, no, ni sé qué. Y me dice, ¿y para irte a tus fiestas? Eso queda más lejos. ¿Y si te vas caminando? Digo, ay, sí, tienes razón. Y me fui a comprar los helados. Entonces son así, son muy inteligentes, son muy vivos en todo, en todo. Entonces, qué lindo tener un proyecto donde esto salga mucho más a flote y ser mucho más críticos, porque yo creo que cuando uno crece,
uno deja de cuestionar muchas cosas, uno deja de preguntar, uno deja de estar en una realidad, uno ya vive el día a día, bueno, es que esto me tocó, o no se pregunta muchas cosas y no es consciente sobre todo de estos derechos que al menos yo no tenía ni idea, les soy muy honesta. Entonces, sí, yo creo que me hubiera encantado quizás de niña haber estado en un proyecto así, mucho, 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 porque los abuelos o los padres siempre hasta se acuerdan, ¿no? Cuando uno es niño, ¿te acuerdas que tú estabas en tal lugar, hiciste esto, yo te tuve que ayudar a sembrar, no sé, el girasol o cosas lindas? Entonces, qué interesante y qué importante es un proyecto así. Creo que en vinculación hemos tenido algunos proyectos interesantes, pero muy pocas veces algo tan elaborado y estratégico como es esto, ¿no? Y aparte que nos ayuda a darnos cuenta de que quizás hasta los estudiantes cuando uno crece no es como un niño, o sea, y creo que ustedes también como profesores, como maestros, se dan cuenta de lo diferente que es enseñar a alguien grande, que a alguien pequeño, que cuestiona todo y que uno tiene que siempre tener respuesta, porque un niño no se queda sin una respuesta por nada del mundo. Entonces, qué lindo. Y cuéntenos, justamente, Lore, usted me decía que ya se culminó este proyecto. Cuéntenos un poquito cómo fue la graduación de los pequeños y bueno, cómo fue, dónde fue todo esto. Bien, el proceso de aprendizaje de los niños es vivencial. Como ya lo dijeron mis colegas, salimos a campo, estamos visitando el lugar y eso nos ha posibilitado, cuando tú hablabas de los niños y de las niñas, hay que tener presente que a esa edad tienes mucha curiosidad. De hecho, el lenguaje de la guía empieza por una pregunta, que es lo que siempre hacen los niños. Entonces, ¿por qué es importante planificar? ¿Por qué es importante el derecho al sol? ¿Por qué es importante que tengamos árboles en la ciudad? Entonces, siempre empezamos con una pregunta y luego tenemos dos personajes que cuentan la historia, que son Manzanilla y Capulí. Entonces, Manzanilla y Capulí durante la clase van contando la historia, por ejemplo, del derecho a la vivienda y posteriormente vamos trabajando en el aula con dibujos, vamos trabajando con el juego, que es una de las cosas súper interesantes para los niños, porque el aprendizaje para los niños, como lo mencionabas, es diferente, pero esa diferencia quizás está también implícita en que los adultos pongamos atención a cómo sienten la ciudad los niños. Y cómo sienten la ciudad los niños es parte del proceso de aprendizaje que les damos, pero también es experiencia vivencial. Entonces, a partir de esto que hemos visto todos estos capítulos de la guía, que son 12, los niños acaban este proceso de formación y preparamos una graduación. Esta graduación es invitarles a los niños, como nosotros vamos todos los miércoles y viernes a visitarles, ahora les traemos a nuestra universidad. Entonces despierta en los niños también ese sentido de que ahora vamos a la universidad de ustedes y se han convertido en amigos de la Universidad de Cuenca, porque ellos ya saben de la Universidad de Cuenca, vienen acá, incluso dicen, algunos quiero estudiar acá. Entonces es esa relación fraterna también entre instituciones. Entonces, hacemos la graduación. Este es un día muy especial que lo preparamos primerito con nuestros personajes Manzanilla y Capulí, que forman parte de nuestros estudiantes, porque también están los estudiantes que están activos en el proceso. Entonces, Manzanilla y Capulí, que reciben a los niños en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, hacemos la intervención de primero las autoridades, pero después nos interesa y nos centramos mucho en los niños y en las niñas. ¿Qué es lo que ellos aprendieron? Entonces, los niños desde su forma más natural nos cuentan qué es lo que aprendieron y aquí tenemos un dato interesante. Parecería que quizás a los adultos no nos importa mucho el derecho al sol. Siempre lo estoy mencionando porque de las experiencias que hemos visto es como el derecho que más ha quedado en los niños y el acceso a áreas verdes. Entonces siempre están comentándolo, están mostrándolo en sus dibujos también y en sus discursos narrativos que nos cuentan por qué es importante el sol. Entonces, en una de estas graduaciones que tuvimos, un niño comentaba que vivía en un edificio y que entendió por qué era importante que tras la ventana todos los días le dé el sol.
Y entonces entendió el derecho al sol y lo contaba desde la manera más natural de cómo vive él ese derecho, que es la posibilidad de que todos los días le entre calorcito y esté abrigado en su casa. Entonces, este aprendizaje que hacemos en la graduación nos permite ver cómo ellos han vivido esa experiencia y por supuesto les ponemos un birrete que es hermoso porque no solo es, digamos, un hecho simbólico de ponerles el birrete, sino es la alegría y la satisfacción de ellos que son guardianes del derecho a la ciudad y son nuestros portavoces a corto y largo plazo de que queremos transformar la ciudad, queremos que la gente se apropie, pero sobre todo queremos volcar la mirada de los adultos hacia los niños, de ver cómo sienten ellos la ciudad, porque quizás desde esa sensibilidad o desde esa percepción infantil de la ciudad vamos a mejorar el desarrollo de las ciudades, vamos a mejorar la planificación, pero involucrándoles a los niños también, porque quizás ha sido un grupo etario que ha quedado invisibilizado, cuando también tienen voz, tienen mucho que decirnos, pero también son aquellos que van a construir posteriormente la ciudad. Entonces, como bien lo señalaba Mónica, también el proyecto incide en generar ciudadanía. Ciudadanía desde el cuidado a la ciudad. ¿Por qué me interesa conocer el transporte público? Porque muchas veces estamos lejanos de esta realidad que es cotidiana para muchas personas. Tomar el bus, ¿cómo toma un niño el bus? No siempre me voy a trasladar en vehículo privado, sino voy a tomar transporte público. ¿Qué debo de hacer dentro del bus? Normas básicas de convivencia, pero también de involucrarse y pensar cómo va nuestra ciudad desarrollándose. ¿Por qué es importante el espacio público? Mira que en una de las clases que teníamos con los niños, cuando les preguntamos, porque como lo mencioné al inicio, trabajamos con escuelas de la zona rural y de la zona urbana. Entonces, cuando trabajamos con los niños justamente los espacios públicos, preguntábamos, ¿cuál es el espacio público que está más cercano a tu casa? Y claro, un niño un día de esos nos dijo un cementerio. Y te resulta un poco particular que alguien te diga eso, pero también eso muestra la realidad de un niño, que quizás la zona rural no tiene muy cercanos áreas verdes o no dispone de áreas verdes para el juego de los niños, y entonces lo más cercano resultan ser equipamientos urbanos con los que ellos relacionan. Entonces, mira esas dinámicas que se van dando. También hemos visto cuando analizamos el derecho a la vivienda, preguntamos a los niños, bueno, ustedes tienen agua potable, por suerte Cuenca tiene esa bondad, disponemos de agua potable, pero también les hacemos reflexionar que esa realidad particular de Cuenca no es general en todo el país, que hay muchas ciudades que no tienen agua, que no tienen alcantarillado y las dificultades. Entonces también vamos generando en los niños esa posibilidad de conocer no solo su realidad, sino la realidad del país y de otras ciudades para que vayan interactuando con otras posibilidades de vida que puede haber dentro de la ciudad. Sí, y esto es bastante importante porque digo, hay gente que no tiene conciencia de que gracias a Dios, digo, tenemos una ciudad muy linda, muy limpia, muy con el agua potable y todo esto. Entonces, crear conciencia desde los más pequeños es algo muy bueno. Entonces, qué lindo saber que este proyecto nace desde desde lo que es Cuenca. Desde aprender a sentirnos parte de nuestra ciudad, de que somos importantes y que de la misma forma tenemos justamente, como decía Lore, aprender a coger un bus, aprender a coger el transporte público, porque hoy en día yo conozco gente que no conoce mucho de esto y qué importante es porque justamente no todo el tiempo vamos a tener a disponibilidad un vehículo privado. Entonces, qué interesante y qué lindo proyecto. Quería también preguntarles más o menos de qué manera las actividades lúdicas y las clases prácticas ayudan a que un niño se sienta un guardián de su entorno. A ver, yo voy a responder esa porque creo que a ver, el tema del aprendizaje creo que se vuelve mucho más flexible y de mejor alcance es cuando tú juegas con alguien. Si vos le quieres enseñar a alguien a mover tus dedos, dale un hilo para que él pueda empezar a
a mover sus dedos. Esa estrategia creo que nos ha resultado bastante efectiva en el tema de enseñar, pero también el tema del juego se traslada al espacio real. Ujú. Y nosotros creo que hacemos siempre el tema de la experiencia porque nosotros lo vivimos, lo sentimos siempre. Esto que la ciudad es muy bonita, que la ciudad está organizada, que la ciudad tiene agua, que la ciudad tiene unos ríos limpios, que tiene áreas de vegetación, aunque nos falta un poco, pero que tenemos, parece algo como constante, pero en la realidad de los niños a veces no lo es. Por ejemplo, yo utilizo mucho el transporte público. Yo vivo en el sector de Río Amarillo y cuando no tengo el carro, porque tengo un solo vehículo, me toca tomar el bus. Y Claro. claro, yo tomo el bus y tengo mis tarjetas y yo sé que cuánto cuesta y cómo es el proceso de pago, dónde debo pagar. Y esa realidad a veces los niños ignoran. Ujú. Decirles que hay un transporte público y que hay puestos para personas que están embarazadas, ancianitos, que están diferenciados, de que Ujú. hay que anunciar la parada. Parece una cosa muy simple para el ciudadano común, pero para los niños de sus edades tempranas a veces no toman un bus. Hay diferentes clases sociales, a veces no los toman, a veces sí los toman. También hay personas que sí saben, se saben las líneas que pasan. Y eso a mí me parece es muy interesante porque actuamos desde una realidad. Ujú. No es una cosa medio ficticia ni teórica, sino una realidad que para enseñarles a tomar el bus, nosotros tomamos el bus. Y claro, yo les tengo mis tarjetas, saco mis tarjetas y estamos comparando. Yo tengo una tarjeta amarilla, no, mira, la mía es azul. ¿Y por qué es amarilla? ¿Y por qué es azul? ¿Por qué es roja? Y empezamos a crear ciudadanía, empezamos a valorar el transporte público. Sabemos que el transporte público es uno de los mejores transportes que tenemos en Ujú. el país, está organizado. Y claro, eso no lo saben ellos. Pero estas clases de derecho al transporte, pues ellos ven y vivencian en realidad lo que pasa. El hecho de conocer el centro histórico también. Sabemos que tenemos un centro histórico, pero si lo vamos a caminar es mucho más fructífero y podemos conocer desde cuando damos los pasos, ¿no? La ciudad está señalizada en el tema de las texturas de los pisos, por ejemplo. Cuando uno no tiene visión o sea, cieguito, digamos, no puede observar, el piso tiene ciertas texturas. Ujú. Y claro, cuando uno camina, uno no se da cuenta. Claro. Y en una salida que hicimos al barranco, una de las últimas, yo les hice un ejercicio que para mí siempre es importante en el tema de la formación de los estudiantes de arquitectura, porque necesito que experimenten esto y se sensibilicen frente a esto. Pero los chicos, yo les preguntaba luego, ¿qué les pareció lo mejor de esta actividad de recorrer la ciudad? Decía, esa actividad de sentir el piso con diferente textura. Claro, porque uno les hago el ejercicio de que vayan tocando, que vayan sintiendo, y hay pupitos, hay diseños, hay pisos muy pulidos. Entonces ellos se van dando cuenta de que el caminar no solo es el hecho de pisar, sino también de sentir. El espacio público, por ejemplo, que fuimos a visitar y que para mí pareció fue un ejercicio muy bonito y también de aprendizaje fue el Parque Botánico. Y claro, algunas personas no fueron allá, pero nosotros fuimos a un lugar, no solo a recorrer por los senderos y ver las plantitas, sino a sentir, porque y hay una invitación a toda la ciudadanía, hay un lugar para hacer un espacio sensorial. Les decimos que se Sacar pongan los descalzo. zapatos. Claro, los guaguas en un primero, no, que nos vamos a lastimar y cosas así, pero se vuelve muy lúdico, muy interesante y fructífero el tema de hacerles que sientan la ciudad. Eso es importante, porque podemos teorizar, siempre hemos teorizado, pero hacer estas actividades y de conocimiento del derecho que tienen en esta ciudad, pues creo que es uno de los aportes fundamentales. No podemos enseñar a un ser humano tal vez sí, pero mucho más es formarle a esa persona que está recién empezando a vivir y a cuidar su ciudad. Eso creo que es importante. Bueno, qué lindo. Una vez más, les felicito por este proyecto tan interesante. Creo que yo nunca he escuchado algo parecido, entonces les felicito por eso. Creo que a todos, sobre todo creo que a los grandes, a los que estamos viendo justamente esto, nos queda una enseñanza de aprender a sentir, de ser un poco más niños a veces, de saber qué es lo que
nos rodea a nosotros, sentirnos actores activos en nuestro entorno, creo que es muy fundamental. Entonces, nada, les agradezco por venir y por darse este espacio y explicarnos este proyecto. Yo creo que también aprendimos que la arquitectura no solamente es justamente, como dijo Jorge, una casa, va mucho más allá, va mucho con derechos que yo, la verdad, siéndoles muy honesta, yo no conocía. Y más bien muchas gracias por todos estos datos, ¿no? Y espero que nos quede una conciencia a todos y felicitarles por este increíble proyecto. Les felicito de todo corazón y qué lindo que los niños puedan conectar y estar tan presentes, porque a los adultos nos falta estar presentes aquí en general en nuestra realidad. Entonces de eso, no sé si es que quisieran cerrar con algo adicional de su proyecto, no sé, cuéntenos. Yo sí, Valentina, quisiera hacer un llamado a las unidades educativas que quieran unirse a esta iniciativa también. Si bien, como Lore lo mencionó, el proyecto está en sus últimos 6 meses de implementación, pero yo sé que desde la universidad nos apoyarán de alguna manera para poder continuar con esta iniciativa, pero también que las unidades educativas sientan esa responsabilidad y que tienen en la Universidad de Cuenca, en nosotros, en la Facultad de Arquitectura, ese vínculo para poder continuar con el proyecto, que no cierre ahora y que pueda más bien implementarse de alguna manera a largo plazo. Sí, yo creo que es justamente algo bueno, a mí como estudiante me encantaría que quizás, no sé, hayan muchísimas más unidades educativas en conjunto con esto, porque es muy importante. Yo creo que esto va a llamar mucho la atención porque es un gran proyecto y hay que darle mucha más visibilidad y espero que sí, que así sea. Y sí, de igual forma yo les invito a que investiguen mucho más de este tema y que sean parte de un proyecto así. Porque es importante, los niños son importantes porque es justamente nuestro futuro, justo como decía Mónica, van a ser empresarios, van a ser a la final quienes van a estar el día de mañana en esta ciudad, entonces es importante tener un proyecto así que sobre todo nos haga sentir un poquito más vivos siempre. Les agradezco una vez más por estar aquí a ustedes y a ustedes que nos escuchan por medio de Radio Cuenca. Entonces, eso, un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gracias. Gracias, Valentina. Valentina, gracias.